Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo 8. Estamos conformados por Matías Laye, Fiorella Altobelli, Matías Berardi y Hernán Rodríguez, quien les habla. Nuestro trabajo se basa en el análisis visuales de sentimientos en imágenes de reseña. Bien, por empezar, definiendo un poco las reseñas online. Las reseñas online se están convirtiendo rápidamente en una de las principales formas de evaluar una multitud de opciones. Por ejemplo, podemos consultar las reseñas de Mercado Libre para decir qué producto es el mejor que se adapta a nuestro propósito. Cuando nos desplazamos, podemos consultar las reseñas de Google mientras elegimos un lugar para comer. La utilidad de las reseñas se deriva de su función de captar bien las experiencias de los consumidores anteriores. Es decir, en concreto, un dato clave que buscamos detectar en las reseñas es el sentimiento expresado por el consumidor, o sea, si tuvo una experiencia positiva o negativa. Inferir los sentimientos es una tarea crítica y fundamental para el análisis de las reseñas, ya que los sentimientos pueden relevar las preferencias de los usuarios, así como los puntos fuertes y débiles de los artículos. Esta información es valiosa para la recomendación, el diseño de productos, el marketing, etc. Bien, con respecto a la web multimedia, la gran mayoría de las investigaciones anteriores sobre el análisis de sentimiento se han centrado en datos textuales. En los primeros tiempos de la web, cuando nacieron las reseñas online, la mayoría de los contenidos de la web eran textuales. Sin embargo, la web actual es muy multimedia y el texto no es la única forma de expresión personal. Otra forma de autoexpresión que está proliferando es la fotografía. La web está inundada de imágenes visuales. La popularidad de Instagram, por ejemplo, es una de estas manifestaciones. Otra, por ejemplo, otra manifestación de estas tendencias es la inclusión de imágenes en las reseñas online. Si el propósito de una reseña es capturar la experiencia de uno de la manera más vívida posible, por así decirlo, qué mejor manera de hacerlo que fotográficamente. Pero, ¿qué es el análisis de sentimientos? Para comprobar la hipótesis anterior, se formula un problema conocido como análisis del sentimiento visual. Dada una imagen, se busca determinar si la imagen es positiva, es decir, si se encuentra dentro de una reseña con calificación de 4 o 5 en una escala de 5, o negativa, es decir, asociada a una calificación de 1 o 2. Se construye un clasificador binario basado en un marco de aprendizaje profundo llamado redes neuronales convolucionales. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la IA en la prueba. La arquitectura de este modelo recuerda lo que es la detección de objetos, con un giro en su aplicación a lo que es la clasificación binaria de sentimientos. Acá lo que pasó fue que se descubrió que el clasificador de análisis de sentimientos visuales, cuando estaba entrenado, funcionaba significativamente mejor que si fuera de una manera aleatoria. Lo que para nosotros implicaba que efectivamente hay señales dentro de una imagen que nos ayudan a transmitir el sentimiento general de lo que quiere expresar el autor de la reseña. Ahora, a continuación, vamos a ver unos ejemplos de este uso. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son imágenes clasificadas como positivas. Podemos ver las caras alegres y las celebraciones que poseen la gente de las mismas y parecen remarcar estos momentos felices. Notemos acá que se trata de una clasificación general de imágenes y no específicamente del reconocimiento de emociones faciales, que en sí mismo es un problema bastante interesante, pero distinto. Y para otro conjunto de ejemplos, si uno puede permitirse cenar en restaurantes con vistas, lo más probable es que la experiencia sea positiva. Y bueno, por otro lado también tenemos ejemplos negativos. A nadie le gusta pagar demasiado por una cena o capaz ni siquiera pagar, ¿no? Y también siempre es un fastidio descubrir algo que no pertenece a nuestro plato. Ahora bien, también podemos hablar de casos ambiguos, como se da en las fotos de las revisiones online, las cuales son claramente subjetivas para aquellos que dejan esta reseña. Se plantea entonces una pregunta. ¿Diferentes clientes expresan el mismo sentimiento ante la misma comida? Bueno, al examinar los datos con un mayor detenimiento, descubrimos que existen algunos desacuerdos entre aquellos que dejan estas reseñas, es decir, los fotógrafos. Por ejemplo, entre dos fotos visualmente similares de tacos del mismo restaurante, existe una polaridad en cuanto al sentimiento expresado por dos críticos diferentes. Curiosamente, el sentimiento tiende a expresarse en forma de una mezcla de acuerdos de la multitud y preferencias personales.
La primera parte es bien capturada por el modelo base, mientras que la segunda no se lo tiene en cuenta. En este caso concreto, en el que las imágenes proceden de reseñas online, el programa comparte algunas similitudes con la noción de sistemas de recomendación con conciencia visual, que intentan captar las preferencias de los usuarios a través de las interacciones con artículos con características visuales. Aunque trabajemos con los datos de las reseñas online, el problema del análisis del sentimiento visual no siempre viene acompañado de la noción de preferencias. Para hacerlo más general, se enmarca el problema como un análisis de sentimiento visual con múltiples contextos, donde los usuarios y los artículos son contextos en este escenario. Los contextos pueden ser tan específicos como cada usuario o tan generales como las fuentes de datos de las que proceden las imágenes. De esta manera, se establece que el sentimiento no es puramente una función de las características de la imagen, sino de la combinación de la imagen y el contexto. Ahora bien, esta IA, a la que originalmente se le pidió que aprendiera un detector de sentimientos a partir de imágenes, se adaptó para que fuera consciente del contexto en el que se encuentra, convirtiendo un subcomponente en específico de contexto. En otras palabras, un subconjunto de parámetros está influenciado por cada contexto, mientras que el resto es compartido. Ahora, vamos a hablar de los modelos que se plantean de esta red neuronal. El modelo base asume que el sentimiento es puramente una función de las características de la imagen. Esto puede ser válido para imágenes consideradas universalmente positivas o negativas. Por ejemplo, una imagen de un baño sucio. Sin embargo, puede haber otras imágenes que tengan una connotación positiva para algunos elementos, pero negativa para otros. Por ejemplo, una imagen de gente haciendo cola puede implicar popularidad, que sería una sensación positiva, o lentitud en el servicio, que sería negativa. Los modelos más específicos planteados consisten en enfocarse en el contexto del ítem o artículo de la reseña o en el usuario realizándola. Esto busca aplicar filtros específicos de cada foco, aproximando mejor la emoción que se quiere transferir. Acá podemos ver ejemplos de la IA aplicando el contexto. En primer lugar, se buscó imágenes con mayor probabilidad de ser positivas con la IA base, sin tomando en consideración los contextos. Uno de los clústeres que se generó era el de un pequeño grupo de imágenes de personas que celebran algo con una torta, como se muestra en la foto y como se mostró anteriormente. A continuación, se pidió que con el concepto del contexto de artículo se examinen imágenes similares visualmente, pero con el sentimiento opuesto. Y ese es el clúster de imagen que genera abajo. La IA, conteniendo el artículo como contexto, nos da otro clúster, pero claramente se nota la imagen negativa. Del mismo modo, se aplicó el mismo procedimiento para un grupo de imágenes negativas y se denota cómo serán las imágenes con el sentimiento invertidas. En este caso, los clústeres son de objetos pequeños en superficies planas. Estos no siempre dan resultados negativos, porque no siempre se trata, por ejemplo, de un insecto en la comida. Ahora, habiendo visto los ejemplos estos de los distintos contextos, podemos llegar a la conclusión que las imágenes en reseñas contienen señales de sentimiento. De hecho, el modelo base logra mayores precisiones que el aleatorio. Algunas características de la imagen pueden codificar un sentimiento positivo para algunos elementos y, sin embargo, codificar un sentimiento negativo para otros. Los experimentos muestran que el modelo de orientación a elementos o artículos logra precisiones aún mayores. Finalmente, se propone que se podría realizar una investigación más adelante, incluyendo el contenido de texto de las reseñas para un análisis más profundo. Muchas gracias.